El día de hoy, el Ministerio de Defensa de Rusia sorprendió al mundo con el anuncio de la retirada de las tropas rusas de partes de la región de Kherson a la orilla izquierda del río Dnieper. Para muchos, Rusia fue derrotada en Kherson por las fuerzas ucranianas. Para otros, la retirada es una estrategia del Kremlin, mientras que para otra gran mayoría, la retirada de las tropas rusas se debe a presiones internacionales. ¿Quiénes tienen la razón? Eso lo demostrará el tiempo, pero detrás de la cuestionada decisión existen varios factores que pudieron haber motivado la retirada de Kherson. Hasta el momento tenemos bien claro, por los numerosos videos compartidos en las redes, que la batalla en Kherson ha sido violenta e intensa, provocando muchas bajas en ambos bandos. La región de Kherson se convirtió oficialmente en parte de Rusia a principios de octubre, junto con las áreas liberadas de la región de Zaporozhye y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, después de que la gente en esos territorios apoyara la medida en referéndums. Así que prácticamente estamos hablando de que la retirada de las tropas rusas de Kherson puede representar el hecho de que Rusia está cediendo parte de su territorio. La parte rusa ha informado el día de hoy que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aceptó la sugerencia de Sergei Surovikin, el general del ejército ruso designado comandante de todas las fuerzas rusas en Ucrania, de retirar las tropas de partes de la región de Kherson a la orilla izquierda del río Dnieper. La decisión se tomó cuando Surovikin entregó un informe a Shoigu sobre el curso de la operación militar. El general Surovikin le dijo al ministro de Defensa que el establecimiento de la defensa a lo largo del margen izquierdo del río Dnieper sería la opción más racional en las circunstancias actuales. Advirtió que si el régimen de Kiev continúa con sus planes de destruir la planta hidroeléctrica y la represa de Kakhovskaya, podría tener consecuencias desastrosas. Hizo hincapié en que si Kiev busca una mayor liberación de agua de los embalses o un ataque con misiles más poderosos en la represa, se formará un flujo de agua que creará extensas zonas de inundación, que provocarán importantes bajas entre la población civil, habrá una amenaza adicional para la población y un completo aislamiento del grupo de las tropas rusas en la margen derecha del Dnieper. En estas condiciones, dijo Surovikin, la opción más radical es establecer una defensa a lo largo de la línea de barrera del río Dnieper. El ministro de Defensa enfatizó que la vida de los militares rusos siempre será una prioridad máxima y destacó que las fuerzas ucranianas no lograron obtener ninguna ventaja en la región y las tropas rusas detuvieron con éxito cualquier intento de atacar o ganar nuevos territorios. Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергается опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий. Администрация области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра, Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации. К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противников планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов. Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, осуществляемый с 10 октября, также является причиной беспокойства по разливу данной реки в районе русла и затоплению прибрежных районов. В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ,
или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону. El presidente Vladimir Putin, por su parte, dijo a principios de noviembre que la reubicación de civiles de Kherson era una prioridad principal, ya que las fuerzas ucranianas continuaban atacando los puentes que cruzan el río de Dnieper, así como la planta hidroeléctrica de Kakhovskaya y su represa, amenazando con inundaciones a gran escala. Pero Ucrania no piensa lo mismo y asegura que la decisión de la retirada de las tropas rusas se debe al éxito de la ofensiva ucraniana y al gran número de pérdidas que sufrieron las fuerzas rusas. Debemos tener claro que la recuperación de la zona es crucial para el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky y para la OTAN, porque le permitirá reafirmar el control ucraniano sobre el Mar Negro y sobre otras localidades estratégicas como el puerto de Odessa. Por esto, tras las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que era alentador ver los avances en Ucrania. Aseguró que los logros de las Fuerzas Armadas ucranianas pertenecen a los valientes soldados ucranianos, pero por supuesto, el apoyo que reciben del Reino Unido, de los aliados y socios de la OTAN también es esencial. Las autoridades ucranianas no confirmaron de inmediato la medida y el presidente Volodymyr Zelensky sugirió en los últimos días que los rusos estaban fingiendo una retirada de Kherson para atraer al ejército ucraniano a una batalla atrincherada. Zelensky llamó teatro a los intentos de convencer a los civiles de que se adentraran más en el territorio controlado por Rusia. Por esto la noticia ha sido recibida con reserva en Kiev. Según reportó la agencia Reuters, el asesor presidencial Mikhailo Podolyak dijo que mientras la bandera ucraniana no ondee sobre Kherson, no tiene sentido hablar de retirada. La inteligencia ucraniana y de sus aliados occidentales no descarta que Moscú simule una retirada para emboscar a las tropas de Kiev dentro de la ciudad y allí librar una guerra tipo batalla urbana. Advierten sobre la posibilidad que las tropas rusas en retirada probablemente dejen minas y trampas explosivas para los ucranianos que avanzan, y temen que habiendo retirado sus tropas a la orilla este y habiendo evacuado a un gran número de civiles, ahora Rusia se verá tentada a bombardear Kherson a voluntad. Según la inteligencia occidental y ucraniana, estos temores se basan en el patrón constante que surge en esta guerra. Cada vez que Rusia sufre un gran revés militar, responde castigando con ataques más potentes a las fuerzas de Kiev. Por esto, según sus pronósticos, es de esperar más ataques con misiles, artillería y aviones no tripulados rusos para hacer que el invierno para las fuerzas ucranianas sea lo más miserable posible. Pero como todo depende del cristal con que se mire, los expertos en Asia sugieren que la retirada de las tropas rusas se debe a presiones y acuerdos internacionales no públicos. Medios asiáticos han hecho eco sobre publicaciones en redes sociales hechas por expertos en geopolítica en Asia que indican que Rusia cedió parte de Kherson debido a acuerdos y presiones internacionales. Destacan el hecho de que la retirada de las tropas rusas de Kherson se realice solo días después de que Occidente se volcara contra Irán por su supuesto apoyo a Rusia y varios días después de que líderes políticos de China, la India e Irán se reunieran con sus homólogos rusos.
Alegan que no es coincidencia que cada vez que Moscú va a tomar una decisión importante sobre la guerra en Ucrania, antes siempre tiene reuniones de alto nivel con líderes de China, la India e Irán. Y si a versiones vamos, redes sociales saturamos. Solo el tiempo nos dirá quién tiene la razón. Mientras, suscríbanse a nuestro canal para mantenerlos bien informados sobre este y otros temas de importancia.